Información inmediata. Con la falta de lluvias en el austro ecuatoriano y mientras no se ha logrado conseguir la nueva generación eléctrica, la crisis energética en el país se profundiza. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora hacemos contacto con el ingeniero Nicolás Romero, exgerente del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, para hablar sobre la crisis energética en el país. Se profundiza, lamentablemente parece que los números no ayudan como para pensar en superar la crisis en las próximas semanas, quizá meses. Ingeniero Romero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenos días y gracias por la entrevista. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Hay que aclarar también a nuestros oyentes que no hemos podido contactarnos por Zoom porque precisamente coincidió uno de los cortes de energía con el ingeniero Romero, pero estamos ya en contacto telefónico este momento. Ingeniero, la situación parece que se complica, no hay una solución a la vista en cuanto al problema climático y tampoco en cuanto a la generación ofrecida desde hace meses. Bueno, es muy difícil resolver un problema que se ha venido acumulando desde realmente hace muchos años y que muchos gobiernos han sido responsables de que lleguemos al estado catastrófico en el que estamos actualmente y que si no se producen cambios radicales, seguiremos en el futuro, no habrá cambios, porque este esquema ya no lo puede soportar más el país. Yo creo que hay que dividir el sector eléctrico en 3 periodos realmente. Un primer periodo que fue el periodo de INESEL del año 61 hasta el 99, en el cual había un control estatal total a través del instituto, pero había una planificación que la hacía una sola institución y las cosas se planificaban en forma adecuada. Es así que en el año 77 se inaugura Pisayambo, con 75 megavatios aproximadamente, y en el 83 Paute, con su primera etapa, que son más o menos 5 unidades de 105 megavatios. Ahí se cometió un error, no se construyó Mazar, que se suponía que tenía un embalse mayor, un embalse de 400 millones de metros cúbicos, y entonces se produjo la sedimentación y los problemas de apagones que posteriormente tuvo que soportar por sequías el presidente Rodrigo Borja, si no me equivoco, y también Sixto Durán Ballén. Durante todo ese periodo del 92 al 95 hubo apagones serios. Ese primer periodo se termina y comienza en el año 1997, el 99, el 2007. Hay un segundo modelo en donde se establece, se desaparece INESEL. Los últimos años de INESEL coinciden con el caos de los 6 meses de Bucarán y los 6 meses de Alarcón. De manera que en 6 meses, ¿qué gobierno planifica? O tiene tiempo de planificar y hacer las cosas en forma adecuada. Pero el nuevo gobierno que viene, que es el de Maguad, considera que hay que prepararse para que el sector eléctrico se privatice. Y allí entonces se crean una serie de instituciones, una serie de instituciones burocráticas para dividir el sector eléctrico. Y entonces ahí es donde comienza realmente el grave problema, porque la burocracia comienza a crecer, comienzan a no haber una planificación adecuada, realmente nadie planifica, porque se supone que lo que hay es un plan nacional de electrificación que se lo hacía dentro del Ministerio de Energía, pero realmente no existía una planificación adecuada. Pero, ingeniero, llegamos al 2024, desde diciembre del 2023, incluso mucho antes, unos 5 meses antes de que finalice el 2023, ya se advertía la crisis, ya se advertía el estiaje, había problemas en cuanto al mantenimiento de las termoeléctricas y llevamos ya prácticamente un año de gobierno. ¿Qué podría hacerse o qué podría asegurarse en este momento para no ir más abajo, no tocar, ya hemos tocado fondo, pero de pronto no terminar de colapsar lo poco de generación que tenemos? Nos referimos a Coca-Codo, en el caso de Toachi Piratón, que entrará ya en poco, pero ¿no hay una solución cercana quizá? No, yo no creo que haya ninguna solución cercana. Recordemos que en la vertiente oriental realmente la sequía recién va a comenzar y termina en el mes de marzo.
y recordemos que la demanda está alrededor de, creo que son 4.800 megavatios, y realmente lo que tenemos apenas disponible en los hidráulicos debido a y los pocos térmicos que en los últimos años se abandonó totalmente el mantenimiento, son alrededor de 3.000, de manera que hay 1.800 megavatios de déficit, y eso pues ni Mandrake el Mago lo puede resolver en este momento, y tampoco el país tiene el dinero como para hacerlo. Así que yo no veo una solución inmediata. Repito, el problema es, acuérdense que el tercer periodo que yo iba a mencionar es el periodo de Correa, del año 2007 al 2017, en que se invierten 11.000 millones de dólares en generación. Y sin embargo, a pesar de haber invertido esa gran cantidad de dinero, estamos sufriendo de estos problemas porque las cosas no se hicieron en forma inteligente, sino que todo se metió, todos los huevos fueron a una sola canasta, al sector hidráulico, y no se consideró que ya se habían vivido sequías durante el gobierno de Borja, durante el gobierno de Pucarán, y durante el mismo gobierno, durante el gobierno de Cinturón, y durante el mismo gobierno de Correa. Pero, Correa. Ingeniero, han pasado 7 años desde que Correa abandonó el poder, hemos pasado por el gobierno. En esos 7 años bajó el precio del petróleo, en esos 7 años no hubo dinero para mantenimiento, en esos 7 años se mantuvo una tarifa subsidiada, Correa eliminó el que se ponga el valor de reposición de la tarifa, de manera que ya no había dinero para reemplazar las máquinas, bajó los costos de la tarifa, y todo ese sueño que se tuvo en la época de Magua de privatizar, ¿quién iba a entrar a meter dinero en un negocio que ya estaba totalmente destruido? Con empresas eléctricas llenas de burocracia, las de distribución me refiero, llenas de corruptela, y con pérdidas negras en el orden del 26-28%. Y acuérdense que el país entró a una crisis de dinero en que era, y además una desatención total del sector eléctrico, por lo que le he mencionado, este desmembramiento y creación de una serie de empresas, SENACE, CONACE, CENEP, una empresa más del Estado. O sea, todas estas empresas, cada una responsable de qué. Cuando comenzaron los racionamientos de 12 horas al día, habíamos hecho un especial acá en este espacio en Notimundo con algunos expertos y también técnicos. De ahí coincidieron ellos en que en su momento, y esto haciendo una retrospectiva de lo ocurrido en años anteriores, en que las autoridades de SELEC habían solicitado técnicos encargados de dar este mantenimiento a las turbinas, se había solicitado los recursos y ninguno de los gobiernos, incluidos los 2 últimos, habían garantizado la presencia de esos recursos para poder generar esos mantenimientos, que desde adentro de SELEC sí se habían solicitado, pero que había otras prioridades, pagar otro tipo de planillas, seguramente en otro tipo de obras o campaña también en algunos casos, pero también hay una irresponsabilidad desde SELEC por un lado, seguramente no generar informes de reclamo de estos recursos, y los gobiernos recientes tampoco han dado para resolver la situación. Mire, la deuda que tienen las empresas eléctricas de distribución con el Estado es enorme. Entonces, ¿cómo puede tener el Estado dinero para poder invertir en nueva generación si de las empresas de distribución, con tanto empleado que tiene, con tantas pérdidas negras que van en el orden del 28%, y con la corrupción que ya existe, puede devolverle el dinero al gobierno para que el gobierno pueda invertir en nueva generación y solucionarnos el problema que tenemos ahora? Le digo que el problema yo no se lo puedo echar a un solo gobierno. Los problemas son del sistema. Es el Ecuador que nosotros queremos tener. Un Estado que es empresario es un fracaso. Dígame usted, ¿qué es lo único que funciona bien en este país? Los aeropuertos de Guayaquil y Quito, que están entregados al sector privado en concesión y bien controlados. Las carreteras que están entregadas en concesión y están bien controladas. Los teléfonos que están entregados en concesión y por eso podemos hablar por este celular. Todos los demás servicios que presta el Estado realmente nos roban la plata con el tipo de servicio que dan, porque desgraciadamente los políticos y el pueblo entero no entiende que ya tenemos que olvidarnos de un Estado que es pésimo para hacer lo que debe hacer, y peor
para hacer aquello que no debe hacer, que es ser empresario. Y tan mal nos ha ido. La única solución es cambiar totalmente este esquema. Y tan mal nos ha ido, ingeniero Romero, que en este último nuevo intento, lamentablemente fallido por tener generación en tierra, el gobierno ha firmado 4 contratos. El uno con la barcaza que está funcionando, que se supone debe generar 100 megavatios. A veces genera menos, pero en todo caso ese está operando. Pero hay 3 contratos que están, 2 de ellos prácticamente terminados. Acabo de recibir información incluso respecto de negociaciones que parece no han llegado a buen término con la empresa Progen, 2 de ellos, y una con la empresa ATM. En los 3 casos, la generación de 241 megavatios entre los 3 parece que no se dará hasta diciembre de este año, tal como estaba previsto y tal como estaba en los contratos. Hay nuevamente tropiezos, contratos fallidos, además de algunos cuestionamientos en medio sobre la fabricación de estos motores de generación, y nuevamente tropezamos. ¿Qué hacemos entonces? Mire, hay que ser empleado público, como lo he sido yo en Inexcel, en CDG, para ver al monstruo desde dentro. Y como dijo José Martí, pero en forma diferente, he vivido dentro de las entrañas del monstruo y conozco su poder. El problema de la burocracia es enorme. Acuérdese que el Lenín Moreno adjudicó 2 programas, un programa de fotovoltaico en el Aroma y otro programa eólico en el año 2020, y recién se firmaron en el 2020, y recién se adjudicaron en el 2020, y recién se firmaron en el 2023 con Guillermo Lasso. 3 años de demora. Todos los procesos en este país se demoran por la forma y todos los informes legales, los informes ambientales y todo lo que hay que llenar. De manera que cuando yo oí que iban a traer inmediatamente centrales, yo me reí. ¿Cómo lo van a hacer con la burocracia que existe? Es imposible que lo hagan. Pero aquí parece que es un problema también de las empresas y esta, al menos por decir, poca responsabilidad de las autoridades de designar o buscar estos proveedores. Me refiero concretamente a que estos contratos se firmaron en cuestión de una semana, a lo mucho. Bueno, probablemente habrá que investigarlo. No conozco el detalle si los problemas vienen por eso o vienen por los huracanes que les cursan. Pero en todo caso, miren, no existe, les vuelvo a repetir, el problema no es el problema de los apagones de ahora, es el Ecuador que nosotros hemos estructurado, la forma en la cual vivimos de la burocracia. La burocracia nos ahoga y no nos permite salir adelante, y mientras no cambiemos ese esquema, mientras no tengamos una buena idea, mire, las tarifas tienen que sincerarse, no se han sincerado, hay que eliminar toda esa burocracia y todos esos contratos colectivos que existen en el sector de distribución y toda esa corruptela que ahí existe. Y entonces, mientras usted no solucione eso, no es posible que una central como Coca-Cola Sinclair cueste $3.200 millones y no se sepa si es que va a durar 1 año, 2 años o 3 años. A lo mejor eso desaparece. No puede ser que Toachi y Pilatón recién este gobierno le esté terminando y tiene más de 16 o 14 años en construcción. Así es. Entonces, es el esquema total el que nos tiene ahogados. Y si nosotros permitimos que esto siga, pues no tenemos derecho a quejarnos por los apagones, porque nosotros mismos estamos aceptando a través de los políticos que leímos que el estado actual de cosas continúe. Y eso deberíamos de una vez aprender que eso no puede seguir. Fíjese usted lo más ridículo del mundo. En este momento probablemente vayamos a comprarle energía a Colombia, pero del sector privado. Porque el sector privado está molesto con el gobierno de Colombia porque los obligan a pagar sus unidades privadas cuando hay agua en los embalses. Y eso es un pésimo negocio para ellos. Entonces ellos están pidiendo que no quieren apagar cuando hay agua en los embalses y venderles energía al Ecuador. Vamos a comprar nosotros energía de Colombia, pero del sector privado. Lo irónico es que la condición climática en ambos países es similar, con la diferencia que en Colombia se han tomado las previsiones históricamente, las previsiones del caso, y ahora quienes sufrimos los problemas de los apagones somos Ecuador y tenemos que comprar energía, además, totalmente más cara de la que podríamos generar. Sí, pero no hay energía más cara que la que no se tiene, pues ese es el concepto.
hay que comprar la energía que está disponible porque el país no puede seguir soportando la situación que tenemos. Están quebrando las empresas, y no están quebrando las empresas grandes, están quebrando las empresas chicas, y eso es lo que da desesperación, porque es el pueblo más necesitado, más pobre, el que en este momento se ve más afectado por todo esto, porque nosotros de una forma u otra podemos defendernos y podemos soportar esta debacle, pero hay gente que ya no puede, hay gente que es cuestión de vida o muerte porque ellos el día al día hacen el dinero. De acuerdo, ingeniero Romero, lamentablemente no hay una solución cercana a la vista, No la esperando veo. siempre que ayuden las lluvias, porque los políticos, los funcionarios, lamentablemente no ayudan. Ingeniero Romero, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Pero quiero terminar diciéndole que si no resolvemos ahora este problema, en el próximo día volveremos a lo mismo y seguiremos hablando de lo mismo. Lamentablemente es así y esperamos que se resuelva, sin duda. Esperamos que se resuelva. Ingeniero Nicolás Romero, ex gerente del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL, hablando sobre la crisis energética que lamentablemente se profundiza. Se calcula, se estima que el déficit de energía está en el orden de los 1.800 megavatios. Se habría conseguido eventualmente, todavía es una posibilidad de que Colombia nos pueda vender hasta 350 megavatios. El déficit sin duda sería aún sobre los 1.550 megavatios, 1.450 megavatios. La situación es realmente complicada y las autoridades tampoco parece tomar la responsabilidad del caso. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando